Vamos a empezar ya, muchachos. Ya. A ver, ¿qué entendemos por comercio internacional? La palabra comercio creo que sí la conocemos y la palabra internacional también. Entonces, fusionamos los dos términos y decimos el comercio internacional viene a ser el intercambio, ¿no? Intercambio que realiza un país con otros países. Intercambio, pues sí. Internacional. Comercio internacional. Espere, ¿ya? Profe, creo que la clase pasada no llegó a terminar las consecuencias de la inflación. Sí, profesor. Faltó eso. Falta completar. Sí, consecuencias nomás faltó. Ya. A ver, les comentaba que la inflación era el aumento del nivel general de los precios y si los precios aumentan, siempre que hay un problema o un desequilibrio genera consecuencias, ¿verdad? Entonces, por acá, de la clase anterior, ponemos un ojo y vamos a quedarnos acá con las consecuencias, ¿ya? Antes de empezar comercio internacional. Consecuencia de la inflación. Consecuencias de la inflación. Les comentaba que la primera consecuencia de la inflación vendría a ser que el dinero pierde poder adquisitivo, ¿no? Entonces acá disminuye, cosa disminuye el poder adquisitivo. Disminuye el poder adquisitivo. Adquisitivo. Sabemos que el poder adquisitivo viene a ser la capacidad de compra, ¿verdad? Disminuye el poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra. Disminuye la capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de compra. Cuando nosotros nos pagan, cuando nosotros nos dan nuestro salario, esa cantidad de dinero que nos dan se llama salario nominal. Y con ese salario nominal nos vamos al mercado a adquirir cantidad de bienes y servicios. Y esa cantidad de bienes y servicios se llama salario real. Entonces disminuye el salario real. Disminuye el salario real. ¿Qué vendría a ser el salario real? Es la cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero. Cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero. Que se obtiene con el dinero. Cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero. Ahora, chicos, si hay inflación, de hecho que voy a obtener menor cantidad de bienes y servicios con mi dinero. Eso es tácito, ¿no? En una inflación nadie ahorra. Disminuye el ahorro. Ya saben que es ahorro, así que voy a poner acá guardar dinero para gastarlo en el futuro, ¿verdad? Disminuye el ahorro. Entonces lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a jalar acá una idea y me pregunto, de los tres, y esa pregunta va para ustedes, ¿qué función pierde el dinero?
Chicos, ¿qué función pierde el dinero? Valor. Depósito de valor. Depósito de valor. Ese está correcto. Depósito de valor. Muy bien. ¿Solo eso? Valor. Ah, no. ¿Todos los valores? No. ¿Se puede decir que pierde esta utilidad? ¿La utilidad es una función del dinero? La pregunta es, ¿qué función pierde el dinero? Y su compañero me ha dicho depósito de valor, que se llama también reserva de valor. Reserva de valor o depósito de valor. Esa es una función. Eso es correcto. Cuando por ahí escuché todos los valores, todo, el valor intrínseco no pierde, el valor real tampoco. El valor nominal tampoco. Y esos no son funciones. Oh, les agarré. Medio general de cambio. Medio general de cambio. Y lo voy a unir así como arriba. O medio de pago. ¿Sí o no? Ya no sirve para comprar, ya no sirve para pagar. Eso es la función que pierde el dinero. Con esas tres consecuencias nada más. ¿Ya? Con esas tres consecuencias. Profesor, cuando tú dices que disminuye el ahorro, también disminuye los préstamos, ¿no? Los créditos. Claro. Disminuye los créditos. Disminuye los créditos o los préstamos. ¿Por qué, profesor? Porque aumenta la tasa de interés. Aumenta. ¿Qué cosa aumenta? Aumenta la tasa. ¿Cuál tasa? La tasa de interés. Aumenta la tasa de interés. ¿Verdad? Favorece a alguien. ¿A quién favorece? ¿A quién creen que favorece la importación? Perdón, la inflación. Favorece El comerciante. al comerciante. El comerciante se siente favorecido. ¿Sabes por qué? Porque el comerciante hace dos cosas. Dos cosas. Uno se llama acaparar. Acaparar. Y el otro se llama especular. Especula. Profesor, ¿eso es normal? Hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto, sí. Pero si acapara y especula, puede generar un desequilibrio en la economía. ¿No es cierto? Genera un desequilibrio en la economía. Profesor, yo me acuerdo que tú decías inflación por costo. ¿A quién afecta? Al empresario. Y al sentirse afectado, la producción va a ser lenta. Entonces, a ver, baja inversión. Alberto Fujimori asumió el mando después de Alan García y dijo, he decidido dolarizar la economía. La dolarización de la economía. Dolarizó la economía. De ahí vino Alejandro Toledo y Alejandro Toledo desdolarizó la economía peruana. Entonces ahí puede haber dos preguntas de examen. ¿Quién dolarizó la economía peruana en los últimos años? Alberto Fujimori. ¿Quién desdolarizó la economía peruana en los últimos años? Alejandro Toledo. Esas son las consecuencias. Listo, estamos a mano. Ahora sí vamos a entrar a comercio internacional. Acá alguien dijo medio de cambio. Hago un repaso rápido, profe. Hago un repaso rápido. Ya, en noviembre, ¿ya? Acá, comercio internacional.
A ver, comercio internacional. A ver, vamos a ver, muchachos. Juventud divino tesoro, que se van para nunca más volver. Acá hay una economía que se llama economía nacional. ¿Ya? Economía. ¿Qué economía? Economía nacional. A esta economía nacional, como estamos en este hermoso país llamado Perú, vamos a poner acá, economía nacional Perú, de todas las sangres, de todos los apus. Y por acá vamos a poner resto del mundo. ¿No? ¿Resto de qué? Resto del mundo. Resto del mundo. Y vamos a poner acá al socio comercial más importante. Bueno, el Perú tiene dos socios comerciales importantes. Yo diría tres, pero voy a mencionar dos nada más. Estados Unidos y España son sus socios comerciales más importantes. ¿Qué pasa entre una economía con el resto del mundo? En este caso, con Estados Unidos. Entre los dos va a haber algo. Va a haber intercambio. Entre los dos va a haber intercambio. Entonces, el comercio internacional es, ¿qué cosa es? Es el intercambio. Es el intercambio. Intercambio de flujos reales. Intercambio de flujos reales. Por flujo de divisas. Por flujo de divisas. Entre una economía y el resto del mundo. Entre una economía y el resto del mundo. Y el resto del mundo. Eso es un comercio internacional. Profesor, sí, por ahí tomo la palabra. Mi compañero dijo repaso. Ya, vamos a repasar algunas cosas. Puntos. Chicos, ¿qué son flujos reales? Mencióname flujos reales. Los bienes, profe. Materia prima. Trabajo. Materia prima. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a poner acá flujos reales. ¿Cuáles son los flujos reales que se exportan y que se importan? Porque acuérdate que estamos en país con país, ¿no? Se importan y se exportan. ¿Qué se exporta? ¿Qué se importa? Materia prima. ¿No es cierto? Materia prima. ¿Qué más hemos escuchado de real que se importe y se exporte? Bienes, insumos. Bienes, insumos. ¿Qué más se exporta? ¿Qué más se importa? Herramientas. ¿No es cierto? Herramientas. Profesor, si es que un país compra un terreno de otro país, ¿eso sería un flujo real? ¿Si un país qué? Si es que un país compra un terreno como que compra tres hectáreas de campo en Huamachunco, ¿eso sería un flujo real? Está adquiriendo una propiedad. Sí, profesor. ¿No es cierto? A eso te refieres, ¿no? Sí, profesor. Está adquiriendo una propiedad. Claro, pero no estás exportando. Estás adquiriendo una propiedad porque está acá. O sea, eso no es exportar. Es adquisición de propiedad. Gracias, profesor. ¿Se puede eso? Sí, también se puede, pero no es exportarlo porque la propiedad se queda acá. Pero sí, los extranjeros sí pueden comprar terrenos acá. A 50 kilómetros de frontera no pueden comprar. Y sí, también se exporta y se importa fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. ¿Ya? Fuerza de trabajo. Esos son flujos reales, que se exportan y se importan, entra y sale. Y flujo de divisas vamos a poner dos que son las más conocidas, hasta tres. Flujos de divisas. La más conocida de divisas para nosotros viene a ser el dólar, ¿verdad?
el dólar, otro que es conocido para nosotros es el euro, y otra que es conocida para nosotros son los yenes, ¿no es cierto? Entonces hay dólares, euros y yenes, son los más conocidos, ¿no? Y acuérdate que la divisa es todo dinero aceptado en el comercio internacional. Todo dinero aceptado en el comercio internacional le llamamos divisa, ¿no? Profesor, y también se puede aceptar los rublos, ¿Cómo? ya que Rusia, los rublos, ya que ya Rusia es una potencia también. Sí, sí, todo dinero aceptado en el comercio internacional son divisas. Los yenes, los yuanes, ¿no? Las libras, francos son aceptados como dentro de eso. Pero acuérdate que hay una moneda que predomina dentro de lo que son los países de Europa, ¿no? Que es el euro, ¿no? Que con ello facilitan su intercambio comercial. Pero sí son aceptados, todo dinero aceptado. Pero los bolívares, los soles, los sucres, no, esos no son aceptados en el comercio internacional. Entonces no serían divisas. ¿Ya? No serían divisas. Todo lo que no es aceptado no sería divisas. Hay dos formas dentro del comercio internacional. Una de las formas se llama exportación y otra de las formas se llama importación. ¿Ya? Una forma se llama exportación y la otra forma se llama importación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Parte 2. Formas. ¿Ya? Formas. 1. Exportación. Exportación. Exportar. Y todos tenemos la idea de qué es exportar, ¿verdad? Exportar es vender. Que un país venda productos a otro país. Creo que esa idea la tenemos todos, ¿verdad? Entonces vamos a poner los países de los cuales estamos hablando. Un país del cual estamos hablando se llama Perú y el otro país se llama Estados Unidos. Entonces vamos a poner acá lo máximo Perú. Y por acá vamos a poner Estados Unidos. Estados Unidos. ¿El Perú le vende a Estados Unidos? Sí, le vende. ¿Qué le vende? Voy a generalizar. Todavía no estoy especificando. Le vende productos. Entonces el Perú a Estados Unidos le vende productos. Vende productos. Le vende productos. Si el Perú le vende productos a Estados Unidos le tiene que pagar. Entonces, cuando Estados Unidos le paga, a la economía peruana ingresa algo. ¿Qué ingresa? Divisas. Entonces, a la economía peruana ingresa divisas. Profesor, qué importante es exportar, ¿verdad? Porque si se exporta, ingresan divisas. Claro. Exportar es importante. Ingresarían divisas a la economía peruana. Hay dos productos que el Perú exporta, o hay dos productos de exportación en general, ¿no? Hablemos del Perú, ¿no? Hay un producto que se llama productos tradicionales y hay un producto que se llama productos no tradicionales. Productos tradicionales. Estamos en octubre y en octubre la tradición es turrón, ¿verdad? Mes morado. Mes del Señor de los Milagros. Para Lima, ¿no? De repente para los compañeros que están de repente al interior del país, no es una tradición para ellos el turrón, ¿no? La tradición corresponde a una manifestación cultural propiamente dicha, ¿no es cierto? Pero hay manifestaciones culturales, profesor, que corresponden a todo un país, ¿verdad? Ah, sí, algunos, como por ejemplo, la festividad de ¿cómo se llama? De Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Que en algunos lugares el fervor religioso es mayor, pero que hay ciertas características culturales en común.
¿no es cierto? Profe, yo vi un problema de los barcos, que es un problema actual. ¿Cómo problema de los barcos? Profe, quisiera explicarle. ¿Qué pasó? Solo que actualmente hay, digamos, una pequeña alza de precios, pero pasa que el problema también está en esto de los barcos, porque los barcos sirven como medio de transporte también para, más que nada, las exportaciones e importaciones. Entonces, el problema es que cada cierto tiempo, digamos que creo que la cobranza por exportaciones disminuye y también puede que aumenta. Entonces, la competencia está entre estas potencias, por ejemplo, Chile y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, digamos, el precio esto de las exportaciones, creo que tiene un nombre, no recuerdo. El precio para exportar se paga, creo. Aranceles, Arancel. creo, aranceles. Bueno, el precio de los aranceles baja, empiezan a exportar de una manera muy grande. Entonces, los barcos, digamos que ya, en este caso, pues a veces hay productos que se malogran y los barcos, pues digamos, hay una gran demanda de barcos que los barcos ya no pueden. Entonces, pasa de que llegan y llegan de manera muy tardía a su destino y entre otras cosas más, los precios suben. Y es un problema Mm. de los barcos también. Eso había escuchado y es un problema actual. Sí, pues, pero, por ejemplo, es curioso, el Perú tiene su mar, el Perú tiene todo menos marina mercante, o sea, no tiene barcos comerciales. El Perú no tiene barcos comerciales. Y yo imagino que si es como que en tu casa tú eres vendedora de pan, tienes tu panadería y a nadie de tu casa le gusta el pan, nadie come pan, todos comen camote. El Perú es lindo, el Perú tiene mar, el Perú tiene todo, pero no tiene barco para exportar e importar. No tiene, ¿no? Y y eso nadie lo enfoca, pues ese problema que tú has planteado ahorita nadie lo enfoca. Es como esto, ¿no? Mira, el Perú es un país que nos jactamos a decir, tenemos nuestro turismo, tenemos todo esto y todo lo demás, ¿no? Yo me acuerdo que Ollanta dijo, conmigo vamos a tener aviación. Yo voy a comprar aviones, dijo Ollanta, ¿no? Pedro Castillo tiene un abogado, no me acuerdo, su apellido es medio italiano, que su hijo ha sido designado para dirigir Indecopi. Y y él, por ejemplo, ha sido designado por Pedro Castillo para tener una aviación de bandera, para tener nuevamente recuperar eso, ¿no? Claro que el Estado peruano no tiene el poder adquisitivo para hacerlo, se va a fusionar con una empresa privada para tener una aviación de bandera. Y eso a muchos periodistas les parece mal. Y eso a mucha gente le parece mal. No, pero el Estado nunca ha sido, nunca ha sido. Sí, pues, yo te pongo un ejemplo, mira, y te vas a molestar. Ahorita te molestas, ahorita te molesto, mira. Si el Estado nunca ha sido, yo te pregunto, ¿la selección peruana cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido la selección peruana? Si vamos a seguir con esa mediocridad de decir, ¿cuándo ha sido el Perú como país para salir de esto? Yo te pregunto, ¿y cuándo ha sido la selección peruana pues un país competitivo en deporte? ¿Cuándo ha sido? Dime una nada más, a través de la historia. ¿No? Entonces, ¿ves? Eso es trabajo, ese es chamba. Ese es trabajo, ese es chamba. O sea, el Perú tiene que chambear. El Perú tiene que trabajar. Si no chambeamos, si no trabajamos, yo imagino que Bolivia se ríe de nosotros, ¿no? No porque nos ganó. Bolivia dirá, los peruanos son tan brutos que tienen mar y no tienen barco. ¿No es cierto? Los peruanos somos tan brutos que tenemos mar, pero no tenemos barco. ¿Para qué quieres tu mar, no? ¿Para qué? Entonces, lo que acabas de plantear tú es un problema, pues, que todo lo que queremos investigar sabemos esto, pero ningún medio de comunicación, ningún político habla de esto, ¿no?
Entonces, hay problemas que que se pueden solucionar. Y hay problemas en los cuales se tiene que uno sentar como congresista, como presidente, como ministro, y decir, pues, oye, ¿qué pasa, compadre? Tenemos mar y no tenemos barco para traer nuestros productos, para exportar, importar, ¿no? En la cual agiliza. Porque cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando de precios internacionales, lo que dice tu compañera, ¿no? O sea, los precios internacionales, pero la pregunta es, ¿cómo lo trasladamos? ¿No? O sea, estamos allá y ¿cómo lo trasladamos? ¿No es cierto? ¿Cómo lo traemos para acá, para la economía? Yo no sé si ahorita sería importante darle la solución a eso, pero ese es un problema. Yo no sé, no estoy metido en la política activa, pero yo no sé si eso sería solucionarlo ya. No sé, pero sí es un problema. Tenemos turismo, tenemos Cusco, tenemos Cajamarca, tenemos Huaraz, tenemos Cerro de Pasco, el bosque de piedra, tenemos todo, pero no tenemos aviación, ¿no? No tenemos aviación. La aviación que está acá es privada, ¿no es cierto? Y se llenan de dinero en el Perú, ¿no es cierto? Acuérdate que teníamos nosotros Aeroperú y teníamos FOSE. FOSE era privada, pero era nacional. Después vino, nacimos para laborar Aerocontinente, creo, ¿no? Y de ahí desaparecieron y tenemos LATAM y todo lo demás que ya tú conoces, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces, de verdad que yo no sé si también sería importante desde el punto de vista de la como estamos viviendo ahora, poner una aviación, pero tú te has puesto a pensar si tuviéramos una aviación y con destinos a rutas como Iquitos, como el Cusco, como Cajamarca, como Huaraz, ¿no? Y potencializar nuestra actividad económica de turismo, ¿no? O sea, solucionar los problemas de este país y decir los problemas que en este país salir adelante es fácil, ¿verdad? Facilito. Solo tiene que haber gente que se siente y a chambear. Nada más. En el Perú la gente tiene que sentarse a chambear. Si la gente no se sienta a chambear, vea, si tengamos todo lo que tengamos, no vamos a salir nunca. La gente no se sienta a chambear, ¿no? Y has agarrado la herida, hermano, así, en el tema, ¿no? Así, así las has apretado. Porque es doloroso ver eso, ¿no? Es doloroso. Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? A veces hay cosas dolorosas que no los quiero mencionar porque deprimen, pues, a la economía, no a nosotros, ¿no? A la economía la deprimen, ¿no? Es penoso eso. Es penoso. Es como decirte, como un país que tiene tantos asientos mineros, sea como es el Perú. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? Es penoso. Hay países que no tienen la riqueza que nosotros tenemos en materia bruta y económicamente están mejor que nosotros. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? O sea, hay muchos el porqué de las cosas. Eso pasa. Y tú has dicho algo que es importante. Y qué bien que lo hayas dicho tú, porque si a veces le digo yo, van a pensar pues que quiero hacer el gasto del Estado peruano y mandarlos a todos a la quiebra, ¿no? No es mandarles a la quiebra. Es simplemente ideas que van saliendo, van surgiendo y nos vamos preguntando, ¿no es cierto? Y las posiciones, ya te dije, las posiciones se respetan, ¿no? Pero hay cosas en común que se pueden dar solución. Así de simple. Salario indexado, el que está de acuerdo al ritmo inflacionario. Profe, Ya. profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, se sale un poquito del tema, pero a la vez está dentro del tema. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos sea un país prácticamente poderoso así en el mundo? Prácticamente los latinoamericanos somos sus hijitos, no sé. ¿Por qué, profe? No entiendo. ¿Por qué? Porque somete al mundo, pues. Porque somete al mundo. Hay manera de someter al mundo, ¿no es cierto? Hay manera de someter al mundo. Es como yo decirte, ¿por qué en el Perú
organización criminal, un partido político denunciado, ojo, denunciado, no investigado, denunciado como crimen organizado, sigue participando en elecciones. ¿Por qué? Es la misma pregunta. ¿Por qué crees tú? Porque si es que uno cae, cae en todo, profesor. No, porque somos ignorantes, hermano. Porque hay ignorancia. Porque hay ignorancia total. Porque hay un desconocimiento total. Sácame un país del mundo, uno nada más del mundo, donde un partido denunciado por crimen organizado participe en elecciones. Sácame un país. África. África, ¿cuál África? A ver qué partido está denunciado por crimen organizado. No hay. Además, muchos países del África son todavía colonias de Inglaterra, de Francia. Pero sí he escuchado que en África hay sumamente alta corrupción. Entonces yo espero que en ello hay partidos ya denunciados. Ah, corrupción. Yo he dicho partido de crimen organizado. Corrupción es otra cosa. En el Perú, ya te ha dicho el presidente, en el Perú, corrupción hay hasta para exportar, ¿verdad? Y eso es verdad. ¿A quién le digan eso que corrupción no hay hasta para exportar? Cuando tú vas a una municipalidad a agilizar un trámite, no lo agilizan. Pregunta, ¿cómo lo agilizamos? Con dinero. Ah, ¿y eso no es corrupción? Sí, profesor. Ah, eso es corrupción, pues. Un policía te detiene, que me disculpen a algún compañero policía ahí al frente. No estoy hablando de él, estoy hablando en general. Hey, multa, te pasaste la luz. ¿Qué hacemos? Nosotros, no el policía. ¿Qué hacemos nosotros? Ya, pe, ¿cómo es causa? ¿Cómo es? ¡Pum! Al toque. Toma, listo. ¿Eso no es corrupción? Ah, Entonces, pues, pero, no queramos tapar el sol con un dedo y meñique todavía. ¿Ves? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué Estados Unidos somete? En el mundo, la respuesta es clara. Por eso somete. Ya lo dijo un gran alemán, ¿no? Las ideas nos hacen fuertes, las ideas nos liberan, las ideas nos hacen libres. El superhombre, ¿te acuerdas? Las ideas nos hacen libres, las ideas nos liberan. Y Pepe Mujica, el expresidente y diputado uruguayo, dice, hay que invertir en educación para que ningún mentiroso y ningún corrupto engañe al pueblo. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Profe, o sea, nos falta bastante, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Nos falta bastante. Esto que ha salido a la luz, ¿no? Yo le dije la vez pasada, pero no lo profundicé. Eso de que los otros libertadores. Creo que hay un muchacho que para criticando esto de los otros libertadores. Mi esposa lo vio el otro día y me miró, me dijo, eso dijiste está tu chico, ¿no? Sí, pues eso los otros libertadores. ¿Tupac Amaru libertador? No jodas, pues. Si Tupac Amaru libertador, yo soy Mar Anthony, pues. No. Ay. Profe, dicen que la serie es bien pésima, ¿no? O sea, es fea, dice. Te soy sincero, Su no la he visto. producción No la he visto. no es tan buena. No la he visto. ¿Para qué te voy a...? No la he visto. Solo el título nada más me parece monstruoso. Los otros libertadores. Y ahí lo veo a Tupac, ¿no? Los otros libertadores. Ya, bueno. Sigamos. Siempre se exportaron. Son de escaso valor agregado, ¿no? Son de escaso valor agregado. Ahora tú miras, profe, es una serie. Por eso pues no lo veo. Peor todavía, porque es una serie, ¿no? Son de escaso valor agregado. Yo voy a poner acá los minerales. Los minerales. ¿No es cierto? Los minerales. Los minerales. Y en los minerales voy a poner dos productos que a nosotros... que nosotros tenemos y lo exportamos en grandes cantidades y lo obtenemos
y obtenemos divisas. Se llama cobre y se llama oro, ¿no? Minerales. Pero tenemos una harina bien rica. Una harina bien rica. El problema es que de esta harina no se puede hacer pan. Se llama harina de pescado. Harina de pescado. En la tierra agrícola se saca un producto blanco bien rico. Hey, profesor, cuidado, ¿cómo que de la tierra un producto blanco bien rico? Sí, se llama algodón. Ah, yo pensaba que estabas hablando de otra cosa. No, eso no sale de la tierra, eso sale del laboratorio. Esto se llama algodón, algodón. Y nosotros tenemos un ganado auquénido que es importante. Y de ahí se extrae lana. La de vicuña, la de alpaca, la que tiene fama en el mundo. ¿No es cierto? Entonces son productos tradicionales. Productos no tradicionales. Productos no tradicionales. Productos no tradicionales. Conforme vamos avanzando los temas, en economía, en historia, creo, ustedes van obteniendo una información en la cual van desbaratando ciertas cosas que se dan en la sociedad y que siempre hemos estado engañados a través de la historia, ¿no? Siempre hemos estado engañados a través de la historia. Seguro que cuando avanzan historia universal, historia del Perú, economía, geografía, van teniendo otra visión diferente. Bueno, no todos de repente, ¿no? Pero la mayoría de alumnos sí, lo va teniendo de manera diferente, va entendiendo realmente cómo es la realidad. Mira, hay una cosa que yo me asusto, de verdad. Yo me asusto cada vez que escucho esto, hablando un poco de la educación propiamente. Guido Bellido asumió a la presidencia, a los 2 días dio una conferencia con Ceballos y Pedro Franklin, me acuerdo, Canal N, ¿ya? Canal N. Y un periodista le hace esta pregunta. Señor Guido Bellido, usted es congresista y también es presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted va a ganar 2 sueldos? Y yo estaba en ese día en la casa o en el consultorio del psicólogo que estaba viendo a mi hijo. Entonces estaba ahí. Y cuando yo escuché esa pregunta, dije, no, esa pregunta es de mala leche. Esa pregunta está de mala leche. Guido Bellido se rió nada más. Pero esa pregunta es de mala leche. La semana pasada, Guido Bellido ha presentado su carta al Congreso para reincorporarse al Congreso, porque él es congresista. Ha presentado su carta para reincorporarse al Congreso. Léanlo, está en el YouTube. Para aquellos que lanzan su comentario solo porque tienen lengua. Ahí dice, señora presidenta del Congreso, solicito reincorporarme al Congreso, en la cual yo pedí licencia sin goce de haberes. Incorporarme al Congreso. ¿Qué es sin goce de haberes? Que el señor Bellido ganaba solo como presidente del Consejo de Ministros, no ganaba como congresista. Pregunta, ¿ese periodista sabía eso o no sabía eso? ¿Qué crees tú? Sí sabía. ¿Y por qué lo preguntó? Para que llegue al pueblo. Y cuando llega al pueblo, como el pueblo no sabe, como el pueblo es ignorante, ese pueblo ignorante, ¿cómo reacciona frente a esa pregunta? ¿Cómo reacciona? Se indigna. Qué mal. Violencia. Qué mal. Y después dicen que los peruanos nos unimos, que somos un solo corazón. No, hermano. Un enemigo de otro peruano es otro peruano, hermano. De verdad. No les gusta, no sé. Pero qué mal. Qué mal que ese periodista haya hecho esa pregunta. Te estoy hablando de hace 3 meses atrás, más o menos, ¿no? Y hoy... Solo somos unidos en las elecciones. La carta que presenta al Congreso desbarata toda esa mentira. Imagínate. Entonces tú vas dando cuenta, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Yo no puedo comulgar con su política económica, pero no por eso lo voy a destruir de esta manera, pues. No, eso está mal. O sea, yo puedo ser contrario a Guido Bellido, pero no destruirlo con esa pregunta, pues. Eso está mal, eso es destruir. Eso es dañar, eso es generar conflicto en este país, eso es generar violencia en este país. ¿Cuándo entenderán los periodistas eso? De verdad, no pueden hacer esas preguntas. No.
Eso está mal. No pueden hacer esa pregunta. De verdad, por eso que Bermejo le dice, plantea bien tu pregunta, pregunta bien, estás preguntando cosas que no son. Ay, ¿qué es eso? Productos no tradicionales. Productos no tradicionales son de reciente comercialización. Y los que son incrédulos, que quieren todavía meter el dedo por acá para ver si tengo un hueco en mi mano, vayan a YouTube, ahí está la carta. Y léanlo, pues, si no me creen. Porque si yo hubiera dicho eso hace 3 meses atrás, ustedes hubieran dicho, no, lo que pasa es que el profe es seguidor de los APUs. Yo sí soy seguidor de los APUs, pero de los APUs grupo. Grupo Los APUs. ¿No es cierto? Pero léanlo. Y ahí hay otra mentira desbaratada. Productos no tradicionales son de reciente comercialización. Y a diferencia de los productos tradicionales, poseen escaso valor agregado. Poseen escaso valor agregado. Ay, por si acaso, igual dijeron de la señora Dina Boluarte, ¿ah? Igualito dijeron de la señora Dina Boluarte. Son de reciente comercialización y poseen escaso valor agregado. Entonces, perdón, acá poseen valor agregado. Laxo, bruto, pajarero. Jalamos nada. Pues, si esto fuera computadora, ¿para qué borrar ni lo jalar? ¿No? Poseen valor agregado. En la costa peruana existe un producto que puede reemplazar a la actividad minera. Y rapidísimo, ¿ah? La puede reemplazar y rapidísimo. En la costa peruana. Son productos agrícolas. Profe, la agricultura es incipiente. No, pues, agroexportación. Ah, de veras, ¿no? Claro, la agroexportación. Y nos volvemos papirriquis, ¿ah? Claro, sin barco, ¿no? Y nos volvemos papirriquis. Por ejemplo, conserva de espárrago. ¡Qué rico! ¿Se exporta? Claro. Conserva de espárrago. Hay algo curioso. En el Perú no consumimos espárrago en la magnitud de consumir, por ejemplo, pollo. ¿No? ¿Tú te has puesto a pensar si el Perú consumiría espárrago? El campesino tendría que abastecer mercado nacional y mercado internacional. Imagínate. Este producto da la hora, ¿no? Palta, da la hora. Palta Hass, qué rico. La verdad que qué rico la palta Hass. ¿Por qué rico, profesor? Si la fuerte es mejor. No, pues para exportar, ¿no? La palta Hass se exporta. El mercado más importante de exportación de palta Hass es la China. Y la China es un mercado monstruoso, ¿no es cierto? Imagínate ingresar a la China, ¡wow! Ya es espectacular. Luego tenemos páprica, alcachofa, tenemos arándanos, ¿no es cierto? Y voy a poner acá un producto ya no agrícola, sino pesquero, que debe ser la pota, que es un calamar gigante, asimismo los langostinos, etcétera, etcétera. Calamar gigante. Y en el Perú tenemos tantos productos para exportar, ¿verdad? Que, como te dije hace un momento, el día que nos sentemos a chambear, a trabajar, vamos a hacer la octava maravilla del mundo. Vamos a hacer la octava maravilla del mundo. Pero hay que ponerse a chambear, ¿no? Ya te comentaba yo que cuando trabajaba yo para una institución que tenía que ver con la policía, nos hicieron, ellos, los de la policía, habían traído a un cubano para darnos charlas, y el cubano decía, si en un país cada trabajador, desde su trinchera, desde el lugar donde se encuentra, cumple con su deber, muy pronto un país sale de la situación en la cual se encuentra, ¿no? O sea, un profesor haciendo su clase, un alumno estudiando, un congresista haciendo leyes, fiscalizando, un presidente, ministros aplicando la política de gobierno y todo lo demás, entonces pues vamos a salir adelante. Sí, dime, ¿qué pasó? Profesor, ¿usted en qué páginas o periódicos confía más para informarse sobre el Perú?
¿En qué páginas? Una vez nos mencionó un canal de YouTube, pero no recuerdo el nombre. Yo tampoco me acuerdo. Yo ingreso y, por ejemplo, yo ingreso y encuentro que un periodista se llama PPK, un periodista, PPK. ¿Sabe lo que hago? Lo investigo a él. Primero lo investigo a este periodista. Una vez que lo investigo, recién lo escucho. ¿No? Por ejemplo, a ver, yo pongo acá Mónica Delta, ¿no? Pongo Mónica Delta y no la escucho. Por decirte un ejemplo. Eso es lo que hago yo. ¿No? Eso es lo que hago yo. Por ejemplo, ¿quién es el actual presidente del Congreso? Para que me entiendas. El actual presidente del Consejo de Ministros, perdón. ¿Quién es? Desconozco, profesor, disculpe. ¿Cómo que desconoce? Recién lo han nombrado. Presidente del Consejo de Ministros. Marta. Mirta Vázquez. Mirta, ¿cuál Mirta? Mirta. Marta. Hoy no te Pero era con pases. M, profe, era con M. Con M era, claro, era con M, pero con M de, ya tú sabes. Ya, Mirta. Ya, cuando lo nombraron a ella, yo estaba acá, justo viendo, no directo, ¿no? Pero cuando nombraron a ella dije, wow. A ver, si la gente está hablando de que maravilla este ruco y que esto, lo demás. Cuando lo nombraron a Mirta, dije, ahora seguro los periodistas van a decir que Mirta la tuvo una semana en su casa a Lori Berenson y van a pedir que la señora también está ligado al terrorismo. ¿Saben quién es Lori Berenson, no? Entonces, ¿Quién es, profe? o sea, si a mí me condenaron por tomarme una foto, la pregunta es, y yo haberle tenido a una persona una semana en mi casa, sería más condenable, ¿sí? Sí, profe. Y cuando ahí se dice, oye, ¿qué pasó? Escucha, que sacan a uno que se tomó una foto y con van a poner una persona, oh, no, seguro que ahorita todos los periodistas van a sacar eso, ¿no? El perfil de la señora Mirta con M. Dije, ahorita comienza parte 2, la destrucción de este país. Pero no he visto, durante toda la semana no he visto noticias. No sé si habrán visto ustedes esos términos del perfil o qué fue la señora antes. Por ejemplo, la señora Mirta fue en el anterior Congreso presidenta del Congreso, ¿no? ¿Sabían, verdad? Eso sí sabían. ¿Saben? Son muchachos. Por eso, y ahí viene lo que yo te digo. ¿Sabe lo que hago? Cuando nombran a alguien que yo no conozco, ponte, ¿no? Nombraron a Mirta. Ponte que no la conozco. ¿Qué hago? Comienzo a investigar. Lo investigo. ¿Dónde estudió? Su descendencia, su posición política, todo eso. Y cuando tienes todo eso, recién puedes dar una crítica de la persona que ha sido designada. Si no tienes nada de esto, tú no puedes hacer una crítica. Entonces igual, un periodista, yo cuando eso, primero lo investigo. Haz lo mismo. Para no decirte qué es lo que veo. Haz lo mismo. Encuentra a un periodista llamado Hilder Castillo. Investígalo, Hilder Castillo. ¿Quién es Hilder Castillo? ¿Dónde estudió? ¿Qué hace? ¿Qué dejó de hacer? Su posición ideológica. Todo investígalo. Y una vez, escúchalo. Escúchalo. Y ya una vez que lo escuchas, ya pues, ¿no? Gracias, profesor. Ya. Entonces, no te lo puedo decir porque eso no me compete. Importación. ¿Qué es importación? La importación es comprar, ya no es vender, es comprar. ¿No es cierto? La importación es comprar. ¿Qué se debe comprar? ¿Ya? La importación es comprar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo acá pongo un país hermoso, se llama Perú. Yo por acá pongo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Ahora el Perú ya no va a vender, ahora el Perú va a comprar. Entonces el Perú compra. ¿Qué compra? Compra productos.
el Perú compra productos. Si el Perú compra productos, el Perú va a tener que pagarle a Estados Unidos. Y como el Perú lo paga, ahora del Perú sale. ¿Qué sale? Divisas. Entonces hay un egreso. ¿Hay un egreso de qué? Hay un egreso de divisas. Hay un egreso de divisas. Entonces salen las divisas, ¿no? Hay un egreso de divisas. ¿Qué productos se importan? Se importan productos llamados bienes insumos. Usted lo conoce más como bienes insumos. Se llaman bienes insumos o conocido también como bienes intermedios. ¿Y por qué lo pones primero los bienes insumos? Por eso, porque son los que más se importan. Los bienes insumos son los que más se importan. Vamos a poner dos que, como dijo tu compañera muy eficientemente, y espero algún día encontrarme contigo en presencial para compartir esas buenas ideas que tienes. Porque siempre es bueno. Yo siempre digo que el profesor aprende más de sus alumnos. De que de repente estar. Ya cuando uno está metido acá, aprendemos más de ustedes, de todo lo que ustedes van haciendo ellos. Y a veces cuando encuentro alumnos así, me siento a conversar y conversamos. Claro que ellos también seguro aprenden de mí, ¿no? Pero yo más aprendo de ustedes. Acá hay dos productos que son importantes. Uno de ellos se llama la harina de trigo, que sabes que ha generado desequilibrios en algún momento en el Perú, si es que todavía no sigue generándolo. Y el otro es el maíz, ¿verdad? Que son dos productos que el Perú importa, por ejemplo, ¿no? Pero importamos más productos. Y los otros son bienes o productos finales, ¿no? Son productos finales. Y los productos finales hay dos. ¿Sí? Sí, hay dos. Uno se llaman productos de consumo, bienes de consumo, y los otros se llaman bienes de capital. Bienes de consumo, y el otro se llama bienes de capital. ¿No? Bienes de capital. Primero vamos a hablar de los productos de consumo. Si hablamos de productos de consumo, por ejemplo, ¿qué trae el Perú? Uy, el Perú trae de todo. Vamos a poner uno que tú y yo conocemos, se llama vestimenta. Vestimenta de consumo. Por ahí no me acuerdo qué salón, no sé si fue este salón o otro salón, me hicieron una pregunta bien bacana. Me dijeron, profesor, tengo una pregunta de mi mamá, no me acuerdo de qué salón. Yo le dije, sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué en el gobierno de Alejandro Toledo había mejor estabilidad y no aumentaban los precios? Me hicieron esa pregunta. No sé de qué salón. Si fue en este salón, bueno. Y yo me acuerdo que el señor Alejandro Toledo, economista, pues, ¿no? Este salón fue, bueno, este salón. Y te lo voy a hacer recordar. En el gobierno de Alejandro Toledo el precio del pollo también aumentó. Y Alejandro Toledo es un queso live, pues, ¿no? Es un queso pasteurizado. En cambio, Pedro Castillo es un queso, no es live, pues, ¿no? Es un queso de la puna, ¿no? Es un queso natural, ¿no? Es un queso natural. Entonces, Pedro Castillo quiere pechar en renegociar ciertos contratos. Y Toledo lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Se fue a las empresas avícolas y le dijo, muy bien, tienen que bajar el precio del pollo. Y las empresas avícolas le pusieron todos los peros habidos y por haber, todos los peros habidos y por haber. Entonces, Toledo hizo la más simple. Bueno, como no vas a bajar el precio del pollo, que venga pollo del extranjero, pues, ¿no? Liberen el mercado para que ingrese pollo del extranjero. Y las avícolas dijeron, un ratito, cholo, ¿por qué te emociona? Estamos hablando. No estamos hablando. Yo ya hablé ya. Ahora, si tú no quieres, que ingrese pollo de afuera, pues. Y bajó el precio del pollo. Yo creo que es tanta la presión en este gobierno que este gobierno está cediendo y eso me asusta, porque están ganando ellos. Porque yo soy los otros. Los otros soy yo, los otros. ¿No? El título, los otros. Porque fácilmente, y si no me crees, velo el discurso que da el señor López Aliaga.
El señor López Aliaga da un discurso. Busquen en el YouTube para que no crean que yo estoy falseando. Ahí encuentras todo lo que tú quieras. López Aliaga dice, si yo me hago presidente, el precio del gas es muy caro en este país, importamos gas de Bolivia. Bolivia tiene gas en abundancia. Las palabras de López Aliaga. Pero cuando Pedro Castillo dice, voy a traer gas de Bolivia, terruco es el. López Aliaga quiere traer gas de Bolivia, llega a ser presidente, y es el más grande intelectual de este país. ¿No es cierto? Está ahí, búscalo todavía, búscalo, en las entrevistas está. Entonces, no entendemos, ¿no? Porque yo haría yo si fuera presidente, yo hago eso. Muy bien, no quiere bajar el precio de gas, bacán, trae gas de Bolivia, listo. Compite con él. Compite con ese gas. Se acabó el problema. Oleado y sacramentado. Pero no me dejas, pues. No me dejas. Tengo 130 padres de la patria que no me dejan y tengo N canales de televisión que tampoco me dejan. Entonces no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿No es cierto? Profesor, es una pregunta, profesor. Otro de los productos que importa son alimentos. ¿Verdad? Alimentos. Dime, ¿qué pasó? Sí, profesor, es una preguntita, profesor. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es el precio FOB, CIF y FAS? Ya. No sé si me podría decir eso, por favor. Los bienes de capital que se importan son herramientas y maquinarias. Termino esto, ¿ya? Son herramientas y son maquinarias. Herramientas y maquinarias. En el comercio internacional hay cotización. Hay ciertas cotizaciones. Se llama cotización de las exportaciones. Cotización de las exportaciones. Cotización de las exportaciones. Una cotización de las exportaciones se llama precio ex-world. Esto de acá significa precio ex fábrica. O sea, cuando se compra un producto en la fábrica. Precio ex fábrica. Se compra un producto en la fábrica. Hay una cotización que se llama precio FOT y precio FOR. El precio FOT significa precio libre en camión y el precio FOR significa precio libre en tren. Esto es precio libre en camión. Precio libre en camión. Y esto es precio libre en tren. Precio libre en tren. Acá es cuando se compra en la fábrica, ¿verdad? Acá es cuando el producto se comercializa en la aduana. Acá cuando llega a la aduana. Y para llevarlo hasta la aduana, necesito pues o un camión o necesito un tren para que lleguen a la aduana. Y ahí se paga. Y lo que dijo tu compañera, ¿no? Que lo hacemos seguro la próxima clase. Cuando yo pago por traslado de un producto, se llama flete. Cuando yo pago por el traslado de un producto, se llama flete. Profesor, si un producto sale del Perú hacia el otro país, ¿también se paga flete? Claro, se paga flete. El flete es por servicio de transporte para trasladar productos. ¿A quién se paga? A la empresa de transporte. En este caso puede ser vía tren, si fuera pues por ejemplo, de Lurín hasta la aduana del Callao, ¿no? O si fuera tren, si fuera, por ejemplo, del centro del Perú para el Callao, ¿no? Vía tren, ¿no? Ahí se paga. ¿Ya? Pero hay un precio que se llama precio FAS.
el precio FAS es precio libre al costado del buque o precio libre en la pista de embarque. Es precio libre al costado del buque. Precio libre al costado del buque. Si es buque es vía marítima o pista de embarque. Si es pista de embarque es vía aérea. Profesor, es una pregunta. Dime. Ese FOT y FOR está en inglés, ¿verdad? ¿Cómo? Ese FOT y FOR está en inglés, ¿verdad? O sea, sí. Mire, profesor. Gracias, profesor. Disculpe. El 4 es precio FOB. Free on board, ¿no? Precio libre a bordo. Esto se llama precio libre a bordo. Precio libre a bordo. O sea, cuando ya llega a los almacenes del buque, ¿no? Cuando llega a los almacenes del buque. Precio libre a bordo. Y la última cotización dentro de esto que estoy manejando se llama precio CIF. Costo, seguro y flete. Es cuando tu producto de un país llega hacia el otro país. Entonces, para que llegue al otro país tengo que tener un precio, tengo que tener un costo, tengo que tener un seguro, ¿verdad? Porque siempre hay un riesgo, y flete. Y flete. Pregunta de examen. A ver, el Perú exporta a este precio. A este precio el Perú exporta. El Perú exporta a ese precio. El Perú importa a este precio. El Perú importa a este precio. Un ejemplo bonito. Un ejemplo bonito. Nosotros los peruanos, ¿dónde compramos carros? ¿En Japón? ¿En Corea? ¿En Estados Unidos? ¿En Italia? ¿O en un concesionario en el Perú? Concesionario en Perú. Acá. Antes no. Antes teníamos que viajar a comprar los carros. ¿Eh? Ahora no. Ahora se compra acá. ¿No? Tú vas a cualquier supermercado y encuentras que en el sótano, en el primer piso, ahí están los carros. De todas las marcas. ¿No? Están americanos, están chinos, están coreanos. ¿No? Todas las marcas. Ya viene, el producto viene acá ya, para ser comercializado. En el caso peruano, nosotros vendemos a este precio, precio libre a bordo. ¿Ya? Precio libre a bordo. Listo, ahí está tu interrogante, muchachón. Y ahora vamos a hablar de los elementos, y hablar de las formas. Ahora hablemos de los elementos. ¿Ya? Elementos del comercio internacional. Pero vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos? El primer elemento se llama divisa. El segundo elemento se llama derecho especial de giro y el tercer elemento se llama reservas internacionales netas. ¿No? Entonces vamos a poner acá. Todavía tengo tiempo. ¿No? A ver. Elementos del comercio internacional. Creo que es el punto 3, si mal no me equivoco. ¿Ya? Punto 3. Si mal no me equivoco. 1, 2, 3. A ver, elementos. ¿No? Elementos. Elementos del comercio internacional. A ver, elemento del comercio internacional. Primer elemento, divisa. Primer elemento, divisa. ¿Ya? Divisa. El primer elemento es una divisa. ¿Y qué es la divisa? La divisa es el dinero aceptado en el comercio internacional. La divisa es el dinero aceptado en el comercio internacional. Profesor,
Eso también podría ser como las piedras preciosas también. No, no, eso no, no es divisa. Listo, profesor, gracias. Entonces la divisa es el dinero aceptado en el comercio internacional, ¿ya? Y siempre que toco este punto, nos hacemos esta pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Cómo obtener divisas? Trabajando. Trabajando, muy bien. Sí, pero en comercio exterior trabajando sería exportando, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Claro, exportando. Así se obtiene divisas, exportando. Y el Perú tiene para exportar, ¿verdad? Todos los países en sí, pero bueno, el Perú tiene para darse el lujo de exportar N productos, ¿no? Exportación. Exportación. ¿Ya? Exportación. ¿Cómo más obtener divisas? Haciendo fomento del turismo. Haciendo fomento del turismo. Haciendo fomento del turismo. ¿Cómo más Profesor, y obtener divisas? también Sí, podría ser alquiler de un espacio de materia prima. claro, a través de un contrato, pues. Sí, eso también puede ser. Sí, por ejemplo, mira, el tren Cusco, no, el tren Aguas Calientes, ¿no? A Machu Picchu, o sea, Cusco, Machu Picchu. Este tren lo tiene la empresa Perú Real. Su contrato termina el 2022. El contrato termina el 2022. Si termina el contrato 2022, el que es el que dirige el directorio se llama López Aliaga. Entonces López Aliaga se va a tener que sentar a conversar con los que más odian este país. El gobierno de Pedro Castillo. Se va a sentar a conversar para renovar el contrato o para no renovar el contrato. Bueno, conociendo la posición de López Aliaga, yo imagino que ya no va a renovar el contrato, ¿verdad? Porque sería algo ilógico renovar el contrato con un enemigo, ¿no? ¿No te parece? Sería algo ilógico renovar el contrato con terroristas, ¿no? Hay que estar loco, ¿no? Ahí quiero ver. Ahí quiero ver. El 2022 se va a sentar a renegociar con los terrucos. Vamos a ver si él dice, bueno, yo con ustedes no puedo renovar contratos. Quédense con su tren, ¿no? Esperemos que haga eso, ¿no? Creo que sí. Y si López Aliaga no renueva su contrato, ¿qué pasaría? Si no renueva el contrato, el gobierno tiene dos opciones: renovar contrato con otras empresas o que el Estado peruano asuma esa dirección. Tiene las dos opciones. Porque termina el contrato, si termina el contrato, es como que tú alquilas tu cuarto, tu departamento, termina el contrato, ese departamento lo alquilas o lo habitas tú, ¿no? No te queda otra, ¿no? Igual, tendrá pues que Pedro Castillo negociar con otra empresa que quiera dar el servicio o simplemente que vaya al Estado peruano y el Estado peruano pues lo va a dirigir. Tiene esas dos opciones. ¿Cuál es lo más conveniente? No sé, él determinará cuál es lo más conveniente. Para eso hay ministros, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente? Pero termina su contrato. O sea, le queda meses, ¿no? Le queda meses. ¿Ya? Le queda meses. Por ejemplo, ahí está lo que tú dices, ¿no? Lo que tú dices, profesor, o sea, sí, pueden, hay un contrato, si vienen acá y lógico que tiene que pagar al Estado peruano por esos servicios, ¿no? Que brinda. ¿Ya? Ahí hay uno, ¿ya? Hay que estar a la expectativa y hay que hacerle recordar al señor López Aliaga que va a negociar con personas que él no comulga, ¿no? Y vamos a ver si es fiel a su pensamiento, ¿no? Fiel a lo que él cree que es, ¿ya? Exportación, fomento del turismo, endeudándose con el exterior, endeudándose
endeudándose con el exterior, ¿no? Endeudándose con el exterior. ¿No es cierto? Endeudándose con el exterior, fomento del turismo, exportación, recibiendo donaciones, por ejemplo, el Estado peruano recibió donaciones de USAID, ¿no? Donaciones, que es la donación de Estados Unidos para el desarrollo internacional, mediante las remesas, mediante las remesas, y lo otro, mediante la privatización. Mediante la privatización. Mediante la privatización. Entonces, la remesa es aquel dinero que generan los nacionales que trabajan en el extranjero, ¿verdad? Si tienes conocidos, familiares, amigos que están trabajando en el extranjero, envían dinero a la economía peruana. Ese dinero que ingresa a la economía peruana es una remesa. La otra se llama derechos especiales de giro. El otro elemento se llaman derechos especiales de giro. Derechos especiales derechos especiales de giro. ¿No es cierto? Derechos especiales de giro. DEG. ¿No? Derecho especial de giro es DEG. Derecho especial de giro. ¿Y qué son los derechos especiales de giro? Son certificados activos. Por ahí más o menos viene la pregunta que me hizo tu compañero, ¿ya? En cuanto a por qué Estados Unidos es así. Mira, son certificados activos. Son certificados activos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Por el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Más conocido como FMI. El Fondo Monetario Internacional, tú y yo sabemos que pertenece a la ONU, al Organismo de las Naciones Unidas. El mayor aportante al Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el fondo es un organismo que busca la estabilidad monetaria en el mundo. Y en los países del mundo, el fondo establece bancos centrales de reserva que se encargan de preservar la estabilidad monetaria. Acuérdate tú que al Perú en los años de 1931, 33, por ahí, viene al Perú la misión Keimere, o misión Keimere, que establece un banco central de reserva que se encarga de preservar la estabilidad monetaria. ¿No es cierto? Pedro Franklin, después de su regreso a Estados Unidos, comenta que él fue al Fondo Monetario Internacional para decirle que le orienten y le ayuden en hacer la reforma tributaria en el Perú. ¿No es cierto? La reforma tributaria en el Perú. Pedro Franklin, actual ministro de Economía. Entonces son certificados activos otorgados por el Fondo Monetario Internacional a los países que presentan, ¿qué cosa presentan, profesor? Vamos a ver qué presentan. A los países que presentan, dos puntos aparte, acá creo que me alcanza uno, presentan déficit fiscal y déficit en la balanza de pagos. Déficit fiscal y déficit en la balanza de pagos. ¿Cuándo hay un déficit fiscal? Cuando los ingresos son menores que los egresos. Si en una economía los ingresos son menores que los egresos, hay un déficit fiscal. Cuando una economía no se puede estabilizar, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional y el fondo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Dándonos unos certificados activos que se llaman derechos especiales de giro. Pero también puede haber un déficit en la balanza de pagos. Déficit
déficit en la balanza. ¿En cuál balanza? En la balanza de pagos. Déficit en la balanza de pagos. Y cuando hay déficit en la balanza de pagos, quiere decir que en una economía los créditos son menores que los débitos. Los créditos son menores que los débitos. Y ahí hay un déficit en la balanza de pagos. Cuando en una economía estos créditos son menores que los débitos son mayores que los créditos, entonces si no podemos estabilizarlo dentro de nuestra economía, pues solicitamos ayuda al Fondo Monetario Internacional y el fondo nos ayuda y tenemos pues un déficit y tenemos certificados para cubrir esos déficits, ¿no? Cuando nos ayuda. ¿Ves? O sea, estamos atados, amarrados. Financieramente. ¿No es cierto? Financieramente. Profesor, ¿cuál es su aseguradora ¿cómo se llama? Del BCP? ¿Sabe? No, son fondos, todos los países aportan. Es como las AFP, eso como es un fondo que aportan, el fondo lo que hace es invertir, pues eso. Pero es un fondo, todos los países son aportantes, no es un fondo. Entonces, de ese fondo, cuando tú tienes un problema, sacas de ese fondo, ¿no? El problema es que de repente lo que tú sacas es mayor a tu aporte. Entonces, ese fondo lo que hace es invertirlo, pues, ¿no? Lo invierte para que el fondo siempre esté activo ahí. Es como una AFP, es un fondo. ¿Ya? Todos los países que Es que pertenecen yo he a la... escuchado que el BCP es el que tú das así semanalmente, te da como un apoyo de 11% y su aseguradora te da 12%. Así había escuchado. ¿El BCP? Su aseguradora del BCP te da 2 o 3% más de porcentaje de ganancias. Ah, claro, aparte de la ganancia que da por tu tasa de interés. Aparte de eso. Sí, pero ellos tienen, porque son empresas, pues. El BCP, estás hablando de un banco comercial, estás hablando de una empresa. Las empresas tienen sus aseguradoras. No solo el BCP, todos los bancos tienen sus aseguradoras. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, no pagamos nuestra deuda, ¿no? Digo nosotros, yo me incluí, pero ya pagué mi deuda. Normal. Cuando nosotros no pagamos nuestra deuda, el banco no pierde. No ve que ese dinero está asegurado. Y encima, ¿sabe lo que hace el banco? El banco vende esa deuda. Si el banco lo vende esa deuda, ¿a quién lo vende? Hay personas o hay empresas que compran esas deudas y después te exigen pagar a ti, ¿no? Y cuando ellos lo venden esa deuda que venden ellos, lo venden a la tasa real que ellos deben ganar. O sea, si a mí me cobran, por ejemplo, vamos a suponer ya, el 28%, ellos lo venden al 2% nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate, pues el banco recuperó su dinero y está feliz. Porque yo te pregunto, en esta situación que hemos vivido, hay muchos que han dejado de pagar al banco. ¿Has escuchado algún banco que se iba a la quiebra? Nadie. No, nadie. Pregunta, pero si nosotros que le debemos al banco estamos que sufrimos y no sabemos cómo pagarlo porque nos torturan todos los días, ¿verdad? Y vienen, ¿no? Y vienen. Los que van a tu casa a cobrar, ellos ya no son el banco, ellos son las recaudadoras, los que recaudan la deuda que le ha vendido el banco a ellos. Hay cosas que en este país, hermano, a veces desconocemos, pero eso es en los bancos y no quieren. Yo puedo hacer un contrato. Dime. Yo puedo hacer un contrato que el banco solamente me cobre el 2% del interés o es algo denegado. No, sí puede hacer eso. Sí puede hacer. Es más, el banco llega un momento en que el banco bueno, no él, ¿no? Sino el que ya le compró la deuda, te ofrece eso. ¿No? Te ofrece, te dice, ¿sabe qué? Mire, usted tenía que pagar tanto, como no puede, usted puede amortiguar con tanto y pagaría todo este monto. Que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Que me pasó a mí. Yo tenía una deuda que no era pues alarmante, bueno, en el momento normal era mínimo. En la situación de pandemia era para mí alto, ¿no? Y me decía, por ejemplo, sumando todo, salía como
24.000, 25.000 soles para pagar. Y yo dije, está loco, ¿no? Primero me asusté, dije, pero este está loco, ¿no? O sea, no, pues y comencé a ver todas las posibilidades, ¿no? Pero dentro de eso te genera pues la preocupación y todo lo demás, ¿no? Entonces llegó un momento en que el banco agarra y me dice, señor, o sea, viene un pata, ¿no? Acá me dice, ¿sabe qué? Ok, vamos a conciliar. ¿Ya? Y yo le digo, ¿quieres conciliar? Sí, listo. Entonces llegó justo a un campo que yo domino, pues justo había estado estudiando y justo había terminado. Entonces dije, bueno, aplicaré mis pininos, pues, ¿no? Y le digo, mira hermano, si voy a ir a conciliar contigo, en la conciliación te voy a decir, señor, no tengo dinero para pagarte. Así es que va a ser igualito. Acá, en el banco, en la comisaría, en la conciliación, en el lugar que estemos, te voy a decir, no tengo dinero para pagarte. Así es que llama a tu jefe y dile que yo tengo esto y saldado la deuda. Un ratito, señor. Le devuelvo la llamada en media hora. Listo. Al toque. Señor, aceptado. Se acabó el tiempo. Listo, así es simple. Seguro también te va a llegar una carta, un comunicado. Conciliación. Conciliar. Entonces, en la conciliación vas a ir igual, le vas a decir, no tengo dinero para pagarte, ¿no? ¿De dónde vas a sacar? No tengo. ¿No? Entonces te dirá, pues bueno, arreglemos, ¿no? En la conciliación arreglas o fuera de la conciliación. Bueno, en la conciliación puedes arreglar. De acuerdo a tu posibilidad de pago. Reserva internacional neta. ¿Qué es la reserva internacional neta? La reserva internacional neta se compone de... ¿Se compone de qué? Se compone de divisas, de derechos especiales de giro, y me gustaría poner oro monetario, pero ya no lo hay. Cuenta la historia que no hay porque alguien se lo llevó. La RIN se obtiene de... La RIN se obtiene de la diferencia de activos y pasivos. De la diferencia de activos y pasivos. De la diferencia de activos y pasivos. ¿Ya? El RIN se obtiene de la diferencia de activos y pasivos. ¿Dónde se guarda la RIN? Las reservas internacionales netas se guardan. Creo que eso sí lo saben todos. Se guarda en el Banco Central de Reserva. Ahí se guarda. Esos son los elementos del comercio internacional. Checa, hay como 400 mensajes hoy, no se pasen, ¿tanto escriben? Solo hay uno, dos compañeros, 99, que liberan su audio. Para acercarme a leer no me alcanza un muchacho. Tipo de cambio fijo. Variable no se llama variable, se llama flexible. Ya. Vamos a ver. Vas a estudiar ciencias políticas, eso es bueno.
Ya no serás ingeniero, ¿por qué? Ya. Muy bien, chicos, la próxima semana, porque no me va a alcanzar la hora, le voy a hacer el tipo de cambio fijo, no es variable, ¿ah? Tipo de cambio flexible se llama. Tipo de cambio flexible, ¿ya? O flotante también se llama. O flotante. De acuerdo, profe, gracias. Esas son las mismas que la cuenta de reservas netas que la balanza de pagos. Sí, esas RIN son las mismas que la cuenta de las reservas netas en la balanza de pagos. Sí, es la misma. Y que las RIN sirven como para estabilizar cuando un tipo de cambio flexible no lo puede regular el mercado, ¿no? Por ejemplo, creo que la semana pasada te comentaba, yo lo entiendo esto como una broma, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, voy a decir algo que ojalá que no te genere dolor, ¿no? Perú ganó a Chile, ¿no? 2-0. Entonces dice, ganó Perú. Mira las cosas buenas que han pasado en este país. Ganó el Perú, votaron a Bellido y bajó el dólar, ¿no? Entonces yo lo entiendo eso como una broma, ¿no? De quién viene y de dónde viene, ¿no? Creo que viene de TikTok, si más no me equivoco, ¿no? Entonces, eso sirve, bueno, yo ni me río cuando escucho eso porque la gente cuando ve eso interpreta que eso es así. Y tú sabes que el tipo de cambio en el Perú, y tú lo sabes, o sea, no te puede dejar engañar, el tipo de cambio en el Perú no lo fija el BCR. El tipo de cambio en el Perú lo fija el mercado. El tipo de cambio en el Perú es flexible, es flotante. Y cuando el tipo de cambio en el Perú no lo puede autorregular el mercado, ahí interviene el BCR. Y cuando el BCR interviene, se llama tipo de cambio sucio. Eso tú lo sabes por teoría, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchamos periodistas, ¿no? Ahí me pone Jaime Chincha, decir eso, eso también es hacer periodismo de mala leche. De verdad, eso es hacer periodismo de mala leche. De verdad. Porque si tú dices eso, la gente que está al frente, que desconoce qué es tipo de cambio, lo cree, pues, hermano. Y al creerlo, justifica y da la razón al mal momento político que se vive en este país. O sea, no puede un periodista decir semejante barbaridad, ni de broma, ¿no? Ni de broma. Porque el periodista no hace broma, ¿no? Para eso mejor escucho Melcochita. No, el periodista no hace broma, el periodista da información. Entonces no puede hacer broma. ¿No es cierto? Hay otra, como te digo, no he visto periodismo, pero por si acaso el ministro del Interior, que es policía y que es abogado, ha sido abogado de Cerrón y ha sido abogado de Bermejo y de Guido Bellido, por si acaso. Y no vaya a ser que cuando vayan a la moción de confianza, nuevamente el Congreso comience a interpelar ministros por separado, ¿no? Porque este Congreso se las sabe todas, ¿no? Le da el voto de confianza, pero a la siguiente semana interpelan a un ministro, ¿no? Y a la siguiente semana dicen, interpelamos a este, le censuramos y empezamos con el otro, ¿no? Y así es generar inestabilidad en este país. Muy bien, chicos, cuídense, un abrazo, nos vemos. Me hacen acordar la próxima clase, así como ahora si me olvido del tipo de cambio, ¿ya? Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Lo voy a apuntar acá, ojalá no me olvide. Ya, la otra semana ya me encuentran estructurada la pizarra conmigo. Chao, chicos, cuídense, estudien, lean y no si se cambian de carrera, no se cambien de carrera por cosas que nada tienen que ver con lo que es con lo que es ¿cómo se llama? Lo que tú quieres ser, ¿ah? No. Por ahí he visto, me cambio de carrera, dice, ¿por qué? ¿Es broma también, no? ¿O es porque tu vocación es por la otra carrera, no? No se pasen, no cambien de carrera dejando de lado su vocación, ¿ya? Ni porque es difícil hacer esto o lo otro, ¿no? Yo te cuento una chiquita, no sé, lo conté el día sábado a un grupo. Mi hijo, por ejemplo, cuando vino un día y le dijo a mí y a su mamá, o a su mamá y a mí, voy a estudiar psicología.
Entonces su mamá estaba preocupada, ¿no? Porque me dice, ¿cómo va a cambiar de ingeniería a psicología? Me dice. Yo le digo, pero de repente quiere estudiarlo, pues, ¿no? Entonces nos pusimos a escarbar un poco más con mi hijo y mi hijo quería psicología porque supuestamente era letras y ingeniería era pues más números y todo eso, ¿no? Entonces mi esposa agarró y le dijo, mira, te voy a contar. Yo he estudiado psicología, te voy a contar. En psicología se estudia estadística. Y si para tú saber estadística vas a tener que saber esto. Y mi hijo se puso a pensar y con ayuda de un psicólogo que lo guió, mi hijo un día se paró frente a nosotros y dijo, no, yo no quiero psicología, quiero ingeniería, ¿no? Entonces no es porque cambió su vocación, sino porque ustedes comienzan a indagar, ¿qué esto enseña? Ah, no, me cambio. ¿Qué esto? Ah, no, me cambio. Al final, hermano, te vas a cambiar de todas las carreras, porque todas las carreras van a tener cursos que a ti no te gustan. ¿No es cierto? Y no te pases, pues, no se cambia por eso, ¿ya? Muy bien, me imagino que haya sido broma. Chao, cuídense, un abrazo, nos vemos.